la Eucaristía de Nochebuena. Hoy vamos a pedir por todas las familias que recibieron al niñito Jesús, la familia Montalvo Córdoba, Díaz Maigua, Córdoba Pillajo, Tituaña Córdoba, Tituaña Maldonado, Maldonado de la Torre, Tituaña Picuasi, Segovia Chisa, Segovia Méndez. A los padrinos mayores del 2025 y 6, familia Pérez Ramírez, agradeciendo especial por la banda de música del Pase del Niño. También la familia Pérez Ramírez ofrecen al Divino Niño en acción de gracias por las bendiciones recibidas, favores. Piden por su hija Dasha Pérez Ramírez, pidiendo la salud, la vida y la protección. Al niñito Jesús ofrece Brian de la Torre y Noemí y Estela, Danae Córdoba, salud, vida y trabajo. Al niñito Jesús también pidiendo la salud, trabajo, vida, Lauro y Yolanda, esposa, hijo, Mateo, pidiendo el estudio, por Camila y Amberla, pidiendo también por Isaí, Santiago, Kevin, trabajo. Pedimos a los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que ofrece la familia Ramírez Chisa, pidiendo la salud y la protección. Por Carmela Eugenia Montalvo, 13 años también de nacimiento. Al niñito Jesús, salud de Maruja Montalvo, pidiendo también el trabajo. Por el nieto Anthony Armando Maldonado Montalvo, pidiendo por su estudio, por la vida y por su salud. Pedimos también por cada uno de nosotros que el niñito Jesús sea paz y alegría en nuestras vidas. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos a Dios justo y pidámosle perdón de todos nuestros pecados. Vamos a Belén, las flores de una peña. Vamos pastorcitos, vamos a Belén, debemos al Dios Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, venga nuestras almas, niñito, no tardes tanto. Venga nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sí, agradecemos también a los prudentes, sabientes, ¿no? Que han hecho todo lo posible para la festividad del niño. Asimismo pedimos por los nuevos pueblos, ¿no? Que con esta misma fe animarán también a las familias, a los niños, a los jóvenes para vivir esta Navidad, ¿no? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos fuerte aplauso también a los El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Una feliz Navidad para todos, ¿no? Que Dios les bendiga. Amén. Está terminado, nos podemos ir en paz, ¿no? Demos gracias al Señor. Nuestro niñito Jesús. Buenas personas, ¿no? Tengan una bendecida noche a todos. Dios, estar en el camino de Dios es duro, pero a la vez es bendecido, porque Él nunca nos va a dejar solos. Estamos aquí en familia. Mi esposo, por sus ocupaciones de trabajo, no está aquí, pero está en nuestro corazón, de mí y de mi hija Dasha. Pero cada una de las personas que estamos aquí somos hermanos y hermanas y somos como una familia. Estoy bien alegre, bien contenta de que todos hayamos reunido por un solo Dios. Esa fe no debemos quebrantar. Tenemos que tener bastante fe. Tenemos que pedir también que tengamos fe. Las personas que siempre es como un pilar fundamental para nosotros como familia Pérez Ramírez ha sido la familia Ramírez Montalvo, papá Osvaldo Ramírez, mamá María Dolores Montalvo. Seguido de mis hermanos que siempre están ahí para acompañarme, darme consejos. Tal vez como hoy en día, como jóvenes, nos hemos dejado llevar, ¿no? A veces por otras iglesias también, pero nosotros como familia queremos, o sea, mantener la fe. Y estamos bienvenidos a este niñito. He pedido de fe. Y justamente a mi compañera Elenita, que ha sido mi compañera del colegio. Y ahora vamos a hacer, y voy a hacer que sea mi compañera para que llevemos al niñito con fe y hacer crecer más la capilla también. Y espero que también mi familia también sea acogida aquí. Y mis hijos también, para que estén inculcados en la fe y sigamos creciendo en familia, porque somos una familia. Aquí todos somos pecadores, ¿no? Pero tenemos un niñito, un Dios, donde todos podemos reunirnos y pedir por Él. Esas son mis palabras y gracias. Amén.